Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Volvemos con la Wagaki Band. En esta ocasión es la canción Senbon Sakura Manatsu no Dai Shineki o algo así, más o menos. Lo Por has ahí, dicho perfectamente, sí, sí, ¿eh? sí, sí, bueno, es decir, ya sabes, con mi... Con, Ya empezamos aquí con lo que sería el... con tu japonés de... Sí, sí, con mi japonés de Osaka, sí, sí. Esto está claro No, de que... Osaka soy yo, tú tienes otro acento. Bueno, Tienes vamos a ahí ver. de Monte Fuji, ¿eh? Sí, 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 sí. Manatsu no Dai Shinenkai. Bueno, eso es lo que quería decir. Repasamos un poquito los componentes. Yuko Suzuhana, Kiyoshi Ibukuro, Daisuke Kaminaga, Beni Ninawa, Kurona, Mashiya, Asa y Wasabi. Y más vale que no diga los instrumentos porque al No, final mejor no. mejor que no. Porque nos Mejor van que no. a... nos van a Bueno, decir algo. lo importante es que es un grupo que hemos visto que tiene un montón de fans dentro del canal y no podíamos hacer otra cosa que repetir, ¿no? Este concretamente es un enlace que nos ha pasado un fan del canal. No recordarás quién es, ¿no? Bueno, Que ahora mismo no, ahora no sabía ando decirte, pero flojo. bueno, vale, no pasa nada. Lo importante es que vamos a disfrutar con la canción, así que lo de siempre, vamos a ponerla, haremos seguramente una pausita en mitad de la canción para comentar y después el resto de la canción hasta el final y volvemos a comentar. Perdón, Anda, perdón. por ahí veo Por ahí, que por ahí sonaba también. es un nuevo tono de llamada. Bueno, vamos a ver la canción. Vale, vamos a hacer la primera pausa. Impresionante como siempre, este grupo mueve unas masas impresionantes. Según nos comentaban algunos espectadores del canal, nos decían de que Wagaki Band lleva una cantidad de público que todavía no es capaz de llevar ni Bandmate, ni Love Bites, ni ningún grupo de estas características. Esta es una mega banda que por lo menos a nivel local en Japón tienen unas audiencias increíbles. Em, claro, ya como habíamos visto esta banda, no nos ha sorprendido tanto, pero sí me sigue alucinando la conjunción de elementos clásicos, es decir, de Sí, instrumentos tradicionales con instrumentos, digamos, modernos, con el bajo eléctrico y tal. Después tienen la parte
de percusión, tiene la percusión, parte sí. de percusión clásica, la parte de la batería. Batería es, como no, es decir, son gente fuera de serie. Em, y es muy curioso que esta vez, como dijimos la vez anterior, que queríamos pues saber las letras, ¿no? De lo que estaban hablando y no sé a ti, pero a mí me está sorprendiendo mucho la temática Sí, sí. de la letra, ¿no? Es decir, va dando ahí como bandazos, ¿no? Entre mitología, clásicos, samuráis, tal, ¿no? Es decir, Sí, con cosas sí, un sí. poquito más modernas. Es Modernas, una, así, de historias de amor y esas cosas. eso es una historia algo ecléptica, pero me está gustando de momento. A mí me flipa ¿cómo decirlo? Cómo se solapan unos instrumentos con los otros. Lo que has estado diciendo. Pero claro, ver los timbales de allí de Japón con la batería. Además es que van perfectamente sincronizados. Y el hombre que nos perdonen, le voy a llamar banjo porque no me acuerdo cómo se llama el instrumento, pero es increíble cómo lo toca. Sí, son cada uno maestros en su instrumento, lo hacen con una destreza envidiable. Y lo que tú decías, la armonía de cómo son capaces de conjuntar todos los instrumentos y que suene como un todo, me está gustando mucho la melodía de la voz. Creo que te transporta al mundo que ellos nos Al mundo, quieren sí, sí, llevar efectivamente, ¿eh? y veo a la gente súper entregada, todos Que animando con esas barritas luminosas está hasta la bandera. y es un estadio lleno. Es un estadio lleno. Está hasta la bandera, macho. Y es una pena que esta clase de música no salga de Japón, porque Claro, seguramente que tendría adeptos por todos los lados. eso es lo que te iba a comentar, porque hay otras bandas que sí se prestan a que sean internacionales, como Band Made, como... Mira, Los Beat Gear, bytes. que hemos reaccionado hace no tanto, se va ahora de gira por Europa. Los Bytes se ha ido de gira europea y americana. Band Made también ha hecho giras europeas y americanas. Bueno, así que es una lástima de que tal vez la Wagaki Band de momento se limite a algo más local. Al local, claro, efectivamente. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque yo no me podría imaginar hace años a una banda como Baby Metal teniendo tanto éxito en Estados Unidos. No me lo hubiera imaginado. Por Y sin ejemplo, ¿no? embargo, hoy día lo consiguen. De hecho, es la banda más conocida japonesa en En Estados Estados Unidos. Unidos, sí. Bueno, pues vamos a continuar con esta Wagaki Band que llevábamos tiempo diciéndolo, David, de que teníamos muchas ganas De de reaccionar hacerlo. otra Sí, vez, sí. tenemos un pequeño plan entre manos para poder hacer más reacciones, ¿verdad? Lo comentaremos Sí, al final del vídeo, a ver qué le parece aquí a los fans del canal. Son iniciativas, aunque lo que siempre, mínimo, una reacción al día vais a tener todos. Así que vamos allá. efectivamente. 100年間の見た目は証拠をやりきたりの愛の反動中あいつのこいつもみんなで集まれ戦車の帽子のワンツー三四戦場門をくぐり抜けて安楽城の役払いきっと最後は代々拍手の合間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよこの愛だけ鋼の網その断頭台で見下ろす全
よここは宴あがりその断頭台を富をにて千本桜夜に紛れ君が歌い僕は踊るここは宴あがりさあ光線銃を撃ちまくれIncreíble. Lo primero que quiero puntualizar es la educación que tiene el público japonés que vemos en la imagen, cada uno en su sitio, sin avasallar, respetando al de al lado, animando como el que más, con sus luces, con su baile, pero en tu sitio. Y bueno, me encanta el respeto que tienen el público japonés. Y la Que, disciplina. y la disciplina. Y quería también puntualizar de que hemos visto tanto la chica, mujer que toca esa especie de banjo y el hombre que toca esa especie de arpa, lo voy a decir así, especie de, porque no sabemos los nombres, que tienen en Nos su lo tenemos que aprender. claro, el chico que tocaba esa especie de arpa, pues tenía en 3 dedos, creo que 3, una especie de púa en el dedo, Sí, ¿vale? Una púa, sí, pero las tenía ahí la enganchadas. tenía Sí, sí, cada enganchadas en los una dedos. en un dedo, sí. Eso se lo he visto yo, por ejemplo, a guitarristas de country, y claro, ahora se la vemos a la chica del baño que también llevaba una en el pulgar, ¿vale? Por cierto, mira, estaba aquí cogiendo esta púa, no sé si se verá, De Megadeth. Megadeth. Esta es del bajista de Megadeth que en un concierto que dio en Jerez en 2006, de las pocas veces que he podido yo atrapar una púa al vuelo, y nada, Hostia, con la firma aquí. qué guapa. Tendría que recordar ahora mismo cuál era el bajista que había por aquel entonces, en 2006, de Megadeth. Y en fin, es de reseñar después, cuando yo decía en el vídeo anterior de que me sonaba como una especie de flauta, como la que tiene, ¿no? Una flauta de contralto. Es que, claro, de una época en la que en la facultad teníamos que tocar la flauta, pues para que veáis más o menos a lo que me refería por el tamaño y demás, la voy a poner en pantalla también. Mirad, Joder. ¿vale? Lo que pasa que, claro, esta es una flauta con tonos más graves, para que hagáis una comparación, ¿no? Con lo que sería una flauta típica que hemos tocado todos en la escuela. A ver, mira, es que me he metido en los comentarios del antiguo vídeo para saber los nombres, porque Cotero tuvo la Sí, amabilidad de decirnos cómo se llamaba. El que parece un banjo se llama samisen. Samishin. Vale, Samisen. El arpa acostada es el koto y la Koto, flauta shakuhachi. Shakuhachi. Vale, pues entonces el Shakuhachi es lo que sería para mí lo más parecido que tenemos aquí en Europa es esto, ¿vale? Porque después está esta flauta, que es más pequeñita, que es la que llamamos aquí en España flauta dulce, y esta es la típica que se enseña en las escuelas, y después en la facultad teníamos esta, que son ya tonos más graves y tal. Entonces, veo que esa es como de caña, o es decir, es de madera, creo que de caña. Y claro, le da una sonoridad, pero me refiero que es unos tonos graves que le dan muchos matices a lo que sería la canción, ¿no? Continuamente hay instrumentos entre los graves que aporta el bajo,
Después el batería que tiene esos tambores tan grandes o timbales o no sé, o gong, eh, incorporando la sonoridad de los instrumentos que has mencionado anteriormente. No soy capaz de decirlo. A ver si lo tengo por aquí y puedo medio repetirlo. El koto, efectivamente, y el shakuhachi, bueno, pues son instrumentos que aportan un color especial a las canciones y por eso no suena, mm, para nosotros no suena muy exótico, porque Y, no son las escalas con las que nos solemos tocar nosotros las canciones, ¿no? y los tambores son taiko, Taiko. los taikos. Pues los taikos con la batería normal es increíble, ¿eh? Además que el que toca los taikos es un portento también. No todos son unos portentos. Es decir, en cuanto a calidad musical y la forma en la que lo ejecutan, es una pasada. Pero sobre todo, lo que destaco es la capacidad de fusionar música tradicional con música actual, con unas letras súper interesantes, porque ha sido un acierto poner los subtítulos, que lo vamos a hacer a menudo, porque claro, si además entendemos las canciones, Claro, porque podemos leer la efectivamente. letra, ya nos da una dimensión más que ya de por sí nos gustaba. Pero Wagakiman, ya, ya cuando ya me he metido en la letra en la segunda parte de la canción, yo creo que era algo espiritual, de algún fantasma o no sé, no sé. Ya nos comentarán. sí, es una letra que seguramente habrá que leer unas cuantas veces para hacerte Sí, una para visión interpretarla global. bien. Correcto, 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 correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos ya a comentar simplemente lo que decía anteriormente, ¿no? Un poquito para finalizar. Tenemos, a ver, la fortuna y el inconveniente de la cantidad de peticiones de canciones que tenemos. Entonces, nosotros hacemos una publicación al día de las canciones, de las reacciones, ¿no? Entonces, si os animáis a ello, pues hemos abierto un Patreon para hacer más reacciones si nos prestáis el apoyo para que podamos ganar ese tiempo para dedicarle. Si lo queréis bien, si no, no pasa nada. Si Una no, no pasa publicación al nada, día claro, lo vamos a seguir haciendo, efectivamente. ¿vale? Así que, bueno, si os gusta, pues le dais al like, os suscribís, la campanita y tenéis en la información del vídeo la dirección del Patreon, que es patreon.com/Rock and Reactions. Lo digo, si queréis apoyarnos bien, si no, pues seguimos Si como no, hasta ahora, que mínimo sin una problema, canción ¿eh? va a haber. Ahora, que vosotros queréis una reacción urgente y ya y la queréis personalizada, pues nada, pues eso es un sistema alternativo que podemos hacer. Muchas gracias por el apoyo, un abrazo a todos, comentadnos todo lo que queráis, que aprendemos muchísimo de vosotros y Sí, nos sí, vemos muy pero pronto. Cada día nos vemos las caras. sí, sí, la verdad que sí. Un abrazo. Hasta luego. Chao.